Bienvenidos al curso Cómo elaborar un ensayo. Partiremos de este módulo 1 presentándoles una reflexión acerca de lo que es escribir y de lo que es tener ideas. Robert Frost, poeta norteamericano, solía decir que aprender a escribir es aprender a tener ideas. Noten la relación entre escribir y tener ideas. Muchas veces nos puede parecer que tener ideas es un proceso previo en el cual se agota cuando uno ya articuló las ideas y toca expresarlas por escrito. Pero lo que Frost nos hace notar es que esto no es así, que esto es un proceso iterativo que se retroalimenta. Yo aprendo a escribir y estoy aprendiendo a tener ideas. En la medida en que yo pueda escribir con mayor lógica, con mayor reflexión, mis ideas se van retroalimentando y las voy perfeccionando. Entonces, precisamente este curso pretende aportar a esa reflexión de Frost, que aprender a escribir ensayos es aprender a tener ideas. Bien, entonces, dada esta reflexión, hagamos otra adicional, que esa vez de Paul y Elder, que nos dice lo que aparentemente pudiera ser un trabalenguas. Les dejo unos segundos para que lo lean y quisiera que ustedes hagan una reflexión. ¿Qué nos han querido decir los autores? Mírenla, por favor. Bien, entonces, como habrán notado, lo que Paul y Elder nos dice es que existe un propósito generalizado, casi universal para escribir. Escribimos por dos razones. O debemos escribir ateniéndonos a dos razones. La primera, que haya un tema importante, que haya un tema relevante. O sea, no escribimos sobre cualquier tema, escribimos sobre un tema que valga la pena escribir, que sea relevante, que sea importante para la audiencia que lo va a recibir. Pero por otro lado, que escribamos algo que sea importante para ese tema, algo que sea relevante a ese tema, algo que aporte algún conocimiento, alguna mayor comprensión de este tema. Entonces, es importante escoger el tema que sea relevante y escoger lo que vamos a decir sobre ese tema, que a su vez tiene que ser algo que aporte. Desde ahí ya vamos viendo una idea de lo que son los ensayos. El ensayo pretende aportar algo, mayor o menor medida, a la comprensión, a la valoración del tema que estamos tratando. Bien, en lo que sigue vamos a utilizar en mucho la metodología desarrollada por la Universidad de Canberra acerca de cómo escribir un ensayo. Lo hemos tomado, lo hemos adaptado a nuestra realidad, a nuestra experiencia, y es lo que le estamos volcando a ustedes a través de este curso de cómo elaborar un ensayo. Bien, ¿qué es un ensayo ante todo? Un ensayo es un documento relativamente corto, 2.000 palabras, 3.000, hasta 5.000 palabras quizás. Esto representa unas 6, 8, hasta quizás máximo 15 páginas. Ese es un ensayo, un documento en el que metódicamente analizamos y evaluamos una cuestión, un tema. Esto es, examinamos partes del tema, valoramos su importancia y presentamos hacia nuestra audiencia. Igualmente, quiero mencionarles que muchas veces cuando nos hablan de ensayo, equivocadamente escribimos un documento que no lo es. ¿Qué es lo que se suele hacer? Equivocadamente cuando nos dicen, escribo un ensayo sobre motivación y la teoría de las expectativas. Entonces, algunas veces inmediatamente comenzamos con la facilidad que hay hoy en día a través del Internet, buscamos en base de datos, buscamos referencias, buscamos trabajos y comenzamos a encontrar todo lo que tenga que ver con motivación, teoría de las expectativas y vamos tomando nota de esas ideas, referencias, citas. Antiguamente se hacían con fichas físicas donde anotábamos las ideas. Hoy en día hay una serie de herramientas que nos permiten hacer esto. Y una vez que tenemos estas citas, las vamos más o menos, las arreglamos de manera lógica, ¿no? A veces de lo más general a lo más particular, a veces en orden cronológico. Ponemos, Spencer dice tal cosa, Thompson dice esto de aquí, Jiménez dice esto de acá, Pérez dice lo de acá, y vamos así articulando. Algunas veces se adiciona algo más, se complementa estas referencias con alguna historia, con una discusión alrededor de estas citas, como para llenar los vacíos que pudieran existir sobre ellas, y al final concluyo con un párrafo donde digo lo que yo pienso sobre el tema. Pues bien, esto es incorrecto, como habíamos dicho, esto es incorrecto, así no se hace un ensayo. Encontramos en la práctica que muchas veces eso es lo que las personas consideran que es un ensayo y así lo presentan, pero eso está equivocado, eso no es un ensayo. Sobre todo quiero resaltar que muchas veces, inclusive los trabajos se quedan en los dos primeros. Se busca mucha información, se busca referencias y luego se presentan, y entonces el documento consiste más bien en una exposición de lo que otros dicen. Es como decir, leí a este autor, leí a este otro también, leí a este, leí a este, leí a este, y deja al que tiene que evaluarlo en la tarea de decidir si era correcto o no era incorrecto. Y eso no es un ensayo, como vamos a ver. Entonces, esto no debe ser.
No debe ser. Bien, y no debe ser por varias razones. En primer lugar, porque no contesta a una pregunta, simplemente lanza lo que otros han dicho. Un ensayo, y vamos ya comenzando ahí, un ensayo responde a una pregunta, llamada pregunta de enfoque. Entonces, cuando alguien me plantea que yo hago un ensayo, generalmente debe darme la pregunta de enfoque. La pregunta de enfoque puede decirme cuáles son los problemas más importantes que se presentan en la comunicación intercultural y cuáles son las mejores maneras de disminuir este efecto. Y es una pregunta de enfoque. Una pregunta de enfoque puede ser ¿cómo influye el pensamiento crítico en el desempeño de los líderes en una organización moderna? Es una pregunta de enfoque. Entonces, y mi respuesta a cómo influye el pensamiento crítico en el liderazgo o cómo influye la teoría de las expectativas sobre la motivación, mi respuesta a esas preguntas de enfoque es la tesis que yo propongo en un ensayo argumentativo, que es el elemento clave de un ensayo. Un ensayo entonces tiene una pregunta de enfoque, que es el reto que me lanzan, y mi respuesta, que es la tesis. De las múltiples posibles respuestas, yo escojo una que me siento capaz de sustentarla con opiniones académicas. Entonces, cuando trabajamos de la manera equivocada, no hay una pregunta, simplemente lanzo comentarios, lanzo referencias. No hay un argumento, no hay una tesis, no hay un claro objetivo. Y todo ensayo argumentativo tiene que tener un claro objetivo. Igualmente no está adecuadamente estructurado porque las citas simplemente se presentan a veces hasta en orden alfabético, a veces en orden cronológico y no apoyan a una posición específica. Entonces, si ustedes ven un documento, un ensayo en el cual son las opiniones las que van marcando la pauta en cada párrafo, ese ensayo no está bien escrito. Lo que debe marcar la pauta en cada párrafo es una idea que es sustentada por las citas, por las referencias, pero no al revés. Bien, les voy a dejar unos segundos para que ustedes analicen este documento que les presento, este párrafo, y traten de valorarlo, traten de apreciar si está claro el tema y sobre todo si les agrega algo a su conocimiento. Los dejo unos segundos para que lo lean. Como ustedes habrán notado, se inicia así diciendo, muchos estudios se han realizado sobre cuándo comer la comida principal del día, pero luego comenzamos a hacer que hablen los investigadores. Baer, Phil y Alliot dijeron tal cosa, Wigan y Penn sostuvieron, Albrecht y Juan afirma, Gorman y Brie dijeron. Estoy haciendo que hablen los autores y eso no debe ser. Lo que yo tengo que hacer es presentar los conceptos, las ideas y sustentarme con esos autores, como en la versión que les presento a continuación y que quisiera que ustedes nuevamente la lean y aprecien la diferencia que hay con respecto a la versión anterior. Tómense unos segundos, por favor. Bien, como ustedes habrán notado, en la primera oración nada más ya hay un enfoque, ya hay un contexto. En el campo de la nutrición hay un debate no solo sobre qué comer, sino también acerca de cómo distribuir las cantidades de alimentos en todo el día. Ya me situó, ya me dio una estructura, ya me dio un panorama de qué es lo que sigue. Ya me siento más tranquilo porque ya sé lo que viene. Ahora me toca llenar esos vacíos nada más. Comienza la parte central. Tradicionalmente la comida principal se come en la cena y ese enfoque sin duda sigue siendo válido. Y luego a continuación vienen las referencias. Las referencias apoyan ya la idea que he lanzado. Sin embargo, sostienen que el mejor momento y así. Por el contrario, puedo citar también directamente, Albrecht y Juan propusieron que la comida debe ser tal y tal y tal. Sin embargo, otros estudios, entre paréntesis los autores, han demostrado tal y tal y tal cosa. Como notarán, no son los autores los que están hablando. Es el autor del ensayo el que está proponiendo las ideas y está reconociendo quienes sustentaron, quienes encontraron esos hechos. Y miren cómo se cierra. Sobre la base de estas opiniones en conflicto, no es sorprendente que las personas estén confundidas acerca de la mejor manera de construir sus patrones de consumo de alimento diario. Ya me agregó un conocimiento. Ahí viene la parte de la opinión personal del autor de este párrafo. En base a todo lo anterior llega a esa conclusión. Esto ya es un mini ensayo. Tiene una introducción, tiene un cuerpo y tiene una conclusión. Noten cómo aún en cada párrafo hay esa estructura que permite aportar sobre el tema. Bien. Vamos a centrar qué tipo de ensayos son los que vamos a aprender a elaborar. Y para eso, una posible clasificación de los ensayos es esta que les presento a continuación. Los ensayos académicos se pueden clasificar en 4. Primero, ensayo expositivo. Es un documento que describe nada más.
no sustenta, no responde a una pregunta de enfoque probablemente, pero sobre todo no presenta una tesis, no presenta un argumento, no intento convencer de algo, simplemente describo. Las teorías de la motivación son tales y tales y tales, de proceso, teorías estáticas y esta, describo, me limito a compendiar lo que otros han puesto. El analítico va un poquito más allá, muestra mi comprensión sobre el tema, explico, adiciono, parafraseo, agrego algunas ideas que permiten entender mejor algún ejemplo quizás de las teorías que estoy mostrando. Nos interesan los otros dos, el persuasivo y el argumentativo. ¿Qué tienen en común estos dos últimos? El persuasivo y el argumentativo tienen en común, a diferencia de los dos anteriores, que presenta una tesis, presenta una propuesta, quiere argumentar sobre algo. El persuasivo trata de argumentar y convencer en base a opiniones personales, emociones, sentimientos, típico de los editoriales políticos, típico de los ensayos literarios que se presentan en los periódicos, mientras que el argumentativo, igualmente trato de convencer, trato de persuadir, tengo una tesis, pero la sustento con opiniones académicamente válidas. ¿Qué quiere decir una opinión académicamente válida? Una opinión que se ha obtenido a través de métodos científicos, cualitativos, cuantitativos, estadísticas, estudios, muestreos. Eso es el ensayo argumentativo. Un documento corto en el que trato de convencer, trato de responder una pregunta de enfoque a través de plantear una tesis que la sustento en opiniones académicas válidas. ¿Okay? Bien. El ensayo argumentativo, entonces, que es el que vamos a ver de ahora en adelante, está hecho para que usted presente su opinión académica sobre un tema en particular. Ahora, muchas personas pueden confundirse con la palabra opinión y se van al otro extremo. Piensan que solamente se reduce, como decía, a reportar hechos, trabajos de otros y olvidan presentar su aporte. El aporte del autor de un ensayo argumentativo está en escoger la tesis que va a apoyar, escoger las opiniones relevantes, tanto a favor como en contra, y a su vez llegar a una cierta conclusión. Ahí está la opinión de la persona. Repito, no es un documento que se basa puramente en opiniones personales, pero tampoco se basa puramente en opiniones académicas. Planteo una opinión sobre cuál es la respuesta a la pregunta de enfoque y me baso, lo sustento, lo apoyo con las opiniones académicas, como vamos a ir viendo detalladamente. Bien, entonces vamos a diferenciar lo que es opinión académica de lo que es opinión personal. En un ensayo académico normalmente no van opiniones personales. Una opinión académica es una investigación científica, el examen de evidencias, las opiniones de autoridades en el tema, ¿verdad? Mientras que una opinión personal es, como su nombre indica, producto de la intuición, experiencias personales, emociones, prejuicios, actitudes que desarrolla una persona y que no tiene por qué justificarlas. Se caracteriza la opinión académica porque es objetiva, está guiada por la lógica, por una razón. La opinión personal está basada en la subjetividad, en el sujeto que la emite, ¿no? En todo proceso de comprensión hay el objeto y el sujeto. La opinión es objetiva cuando tiene que ver con el objeto propiamente y subjetiva cuando tiene que ver más con el sujeto, ¿no? Igualmente, la opinión académica es defendible. La opinión académica, yo cito por eso las referencias, me permiten a una persona ir a la fuente y verificarla. Inclusive repetir el experimento si fuera necesario para verificar que esos datos son replicables, que los resultados son replicables. Mientras que una opinión personal es cuestionable. ¿Quién puede decir si yo tengo la razón o tú tienes la razón? Yo pienso que la teoría de las expectativas es más valiosa, me parece mejor. Otro dice, no, yo pienso que la teoría de la equidad es más valiosa. Mientras no vayamos a un estudio comparativo, ¿quién tiene la razón? Y eso es lo que pasa muchas veces con las discusiones políticas, mal llamadas políticas, donde cada persona emite una opinión totalmente personal, valorativa, prejuiciada o no, y nunca llegamos a una conclusión. Bien. Ya hemos entonces destacado que un ensayo argumentativo es un documento corto en el cual presentamos frente a una pregunta de enfoque, damos una respuesta, y esta respuesta es la tesis que es sustentada apoyándome en opiniones de otros, pero en la cual yo muestro mi aporte sobre el tema. Entonces, bien, pero ¿cuál es la apariencia ahora de un ensayo? ¿Cuál es la apariencia? Todos los ensayos deberían tener tres partes, como ya hemos venido descubriendo del párrafo que revisamos. La primera parte es la introducción, la segunda el cuerpo y la tercera la conclusión. Si bien no está marcado, no se ponen esos subtítulos, pero al final de cuentas el lector debe percibir que hay eso, que hay una introducción, que hay un cuerpo, que hay una conclusión. La introducción y la conclusión van a actuar como un marco propiamente para el centro, que es el cuerpo del ensayo, donde se sustenta la tesis.
El verdadero trabajo, entonces, argumentativo está en este cuerpo, en esta parte central. ¿Qué va en la introducción? La introducción es generalmente el primer párrafo. Cuando hablamos de párrafos, hablamos de 150, 200 palabras. Y eso es importante, los párrafos deben ser más o menos de tamaño semejante, no debemos tener parrafitos de 2 líneas, 3 líneas. Entonces, la introducción es generalmente el primer párrafo. En ensayos de 2000 palabras, que son los habituales, un párrafo es la introducción. Luego, acá se informa al lector tres cosas básicas. En primer lugar, tengo que informarle sobre el tema, plantearle el contexto, interesarlo. En segundo lugar, debo plantear la tesis, el argumento, la propuesta de lo que quiero convencerlo. Y en tercer lugar, proporcionar un cierto mapa, un bosquejo de cómo voy a desarrollar mi argumentación. Entonces, el párrafo introductorio debe mostrar, en primer lugar, el contexto, por qué es importante, por qué el lector debiera dedicarle su tiempo a leerlo. En segundo lugar, ¿cuál es mi propuesta? Sí, de entrada, ¿cuál es mi propuesta? ¿Qué considero que es la respuesta a la pregunta de enfoque? Y en tercer lugar, un cierto bosquejo de qué viene, para que la persona en su mente plantee una especie de andamiaje, una especie de estructura que yo voy a ir llenando con la argumentación para llegar juntos a la conclusión. El cuerpo del ensayo, entonces la parte central, tiene todos los párrafos, lógicamente, que van después de la introducción y antes de la conclusión. Aquí es donde realmente se presenta esta batalla de ideas, esta batalla de argumentaciones, este contraste entre opiniones académicas. La conclusión va a ser el párrafo final, normalmente un párrafo también. Aquí se repite la tesis, pero ya ampliada con los detalles que he podido dar a lo largo del desarrollo en el cuerpo del ensayo. Entonces la conclusión resume el argumento, la tesis del ensayo. Entonces tenemos introducción, donde ya presento a la tesis, el cuerpo del ensayo, donde presento toda la lucha de ideas, y la conclusión, donde vuelvo a presentar la tesis, pero ya reforzando que la he sustentado. ¿Cuáles son, para terminar este primer módulo, los 10 pasos que debo seguir para hacer un ensayo efectivo? 10 pasos, dirán, son muchos, es necesario, son 10 pasos necesarios para realizar un ensayo realmente efectivo. Bien, el primer paso es escudriñar la pregunta. Si me plantean una pregunta de enfoque, si me plantean una tarea, tengo que leerla en detalle, entender qué cosa me piden y qué cosa no me piden. Vamos a ver más adelante en detalle cada uno de estos 10 puntos. En segundo lugar, no comienzo a escribir, comienzo primero a pensar, a lanzar ideas, a escribir. Frente a esta pregunta de enfoque, ¿cuál es el impacto de la inteligencia emocional en la efectividad de las ventas de un equipo bancario? Comienzo a pensar, a ver, inteligencia emocional, qué será inteligencia, qué será emociones, qué será inteligencia emocional, qué caracteriza las ventas en general, qué caracteriza las ventas en un ambiente financiero. Comienzo a lanzar mis ideas, todas mis preocupaciones, todas las cosas que me parecen interesantes. Voy llenando y luego recién me pongo a investigar sobre el tema. En base a este punto 2 ya tengo palabras claves que me permiten ir a las bases de datos, ir a las bases de conocimiento, a investigar sobre el tema. Ahí recopilo mis citas, mis referencias, ahí me voy nutriendo de nuevos conocimientos inclusive. Esa es la parte más laboriosa y probablemente vital, porque sin eso no puedo hacer un ensayo. Yo no puedo hacer un ensayo leyéndome un libro nada más o leyendo 3 o 4 artículos. Tengo que investigar sobre el tema. Luego, una vez que he investigado, me doy cuenta qué ideas han capturado mi atención, qué es lo que me parece más convincente para responder la pregunta de enfoque. Y ahí es donde escojo y planteo mi tesis, planteo aquello que voy a sustentar, aquello por las cuales me voy a jugar el ensayo. Luego hago mis cálculos. Hacer cálculos significa cuántos párrafos voy a escribir. Normalmente lo hago una sola vez y me voy adelantando un poco. Un ensayo de 2000 palabras más o menos va a tener unos 10 párrafos. Uno de introducción, uno de conclusión. Me quedan 8 párrafos para desarrollar mi argumentación. Ese es hacer los cálculos. ¿Cuál va a ser el tamaño que van a tener? ¿Cuántos párrafos voy a tener? Luego comienzo a bosquejar. ¿Qué significa? No, pero yo no comienzo a escribir ya. No. Pero si ya tengo la idea, ya tengo el tema, ya tengo la tesis, ya tengo... No. Lo que tengo que hacer es un bosquejo de ideas. Tengo 8 párrafos. Quiere decir que tengo 8 ideas que debo articular para poder demostrar mi tesis. Entonces tengo que hacer un diagrama de bloques. Yo aconsejo, cada vez que hablo sobre este tema, cuando tengo que aportar a alguien para tratar de apoyarlo a que desarrolle ensayos, es haga primero un esquema gráfico. ¿Qué voy a decir en el primer párrafo del cuerpo? ¿Qué voy a decir en el segundo, en el tercero? Pero ideas, nada más, y buscar si están articuladas. Y si en el fondo me permiten sustentar, demostrar la tesis que he planteado.
Luego ya recién en el paso 7 comienzo a escribir párrafo por párrafo por párrafo, pero ya teniendo las citas, teniendo las referencias, teniendo la idea que voy a escribir en cada párrafo y las secuencias que van a seguir. Una vez que he terminado y revisado, recién escribo la introducción en detalle y recién escribo las conclusiones. O sea, un ensayo no se comienza a escribir escribiendo la introducción. Solo los principiantes principian por el principio. Aquí tenemos que entrar primero en este esquema. Y recién en el paso 8 escribimos la introducción, escribimos las conclusiones, verificamos que haya coherencia y ahora viene la parte de forma. Comienzo a editar, comienzo a pulir la parte gramatical, tan caída menos en estos tiempos en los que no ponemos tilde, en los que abreviamos las palabras, pero es importante. Y luego recién al final revisar una lista de verificación con los estándares que nos hayan pedido. En el caso de nuestra escuela, Centrum Católica, son los estándares APA, de la Asociación Americana de Psicología. Bien, con esto damos por terminado el módulo 1 y preparémonos para entrar luego al módulo 2.